Bueno, creo que podemos ir iniciando la mesa redonda, agradecerles la participación, no solo a los ponentes, sino también a nuestros compañeros de la asociación, porque realmente es una temática por la que pasamos todos las penurias siempre por las estadísticas oficiales para hacer nuestros trabajos. Y aparte, bueno, es en tiempos de cambios, cambios de tecnología y de pandemia y de necesidad de tener en tiempo los datos como para poder avanzar con los estudios y las evaluaciones. Entonces, bueno, les quería decir que tenemos perdón, 4 invitados, porque una de las personas de Mendoza, Ana Punza, no puede venir porque tenía un problema de una operación de su hija. Le avisó a Fernanda que no iba a poder estar con nosotros, pero está su compañera Gabriela Scatisi con nosotros. La idea es una mesa redonda que está compartida el armado y la coordinación entre la comisión directiva actual y la comisión que yo coordino, que es producción de datos. La necesidad de estas cosas que les dije de inicio nos hizo trabajar en conjunto. Así que estuvimos, por un lado la comisión directiva trabajó más con las DPE, lo que llamamos las DPE del sistema, hizo los contactos, Jorge y Fernanda, y bueno, y yo trabajé con más la cuestión institucional. Entonces vamos a tener 4 ponentes, primero Carlos Debel, después va a estar Patricio Salabardo, que es del registro del registro civil, ¿no? Siempre me confundo y digo RENAPER, de la provincia de Buenos Aires. Luego Gabriela Scatisi, que es de la DPE de Mendoza, que, o sea, nosotros tratamos de elegir una DP en la que maneja las estadísticas del sector de salud, y luego Raúl García, que es de la DP de Tucumán, Catici es del Ministerio de Salud, y Raúl García es de la Dirección Provincial de Estadística de Tucumán. Entonces, comenzamos, las normas y las reglas. Mantengamos siempre cerrado, desactivado el audio, y para que no haya interferencias, y permitimos que hable nada más que el ponente. También se le permite que pueda compartir pantalla. Y luego, de cada una de las exposiciones, a través de lo que dice abajo de todo el Zoom, reacciones, hay una cosita que dice levantar la mano. Entonces, cuando sea el momento de las preguntas, me levantan la mano y yo voy a ir anotando, me ayuda Fernanda también el orden para no, para no perderme, y vamos a tratar de las preguntas hacerlas breves para poder, después que cada oponente conteste. Bueno, entonces, la primera ponencia va a ser de Carlos Debel. Voy a presentar formalmente, si bien casi todos lo conocemos, pero igual, es estadístico de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en ciencia de datos del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, director de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud de la DEIS, del Ministerio de Salud de la Nación, docente investigador del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús, y también la especialización en epidemiología, y la maestría en epidemiología, gestión y políticas de salud, el doctorado en salud colectiva. Ahí está todo dicho. Entonces, Carlos, amigo de hace muchos años, de haber trabajado mucho tiempo juntos, mucho tiempo. Adelante. Bueno, muchas gracias, Victoria, y en primer lugar quería agradecer a EPA la invitación a participar en esta mesa, y como decía Victoria recién, muchos años de trabajo conjunto, y veo muchas caras conocidas también y nombres, aunque no caras porque a veces las conexiones no lo permiten, pero mucha gente conocida
que está compartiendo este momento. Así que bueno, si llego a decir cosas que ya son archiconocidas para todos los presentes, disculpen, pero a veces bueno, uno necesita también darle un encuadre a la situación. La propuesta que me había acercado en Victoria sobre los temas para tratar en la mesa de hoy tienen que ver en realidad con algunos aspectos que cada uno por sí mismo podrían prestarse para una mesa de discusión, ¿no? Como cómo afectó la pandemia la elaboración de los datos de las estadísticas vitales, cosa que en realidad estamos viendo nosotros a nivel nacional de una perspectiva seguramente diferente o posterior a lo que pueden a lo mejor narrar Raúl García o Gabriela Scatisi, que tienen la experiencia directa con la recolección de datos en el nivel provincial. Y eso creo que va a ser tema de una necesaria evaluación de la calidad y la cobertura de los datos de estadísticas vitales del año 2020 y 2021. Y también la implementación de la CIE, que es la CIE 11, la nueva versión de la clasificación, también es un tema bastante amplio. Voy a hacer algunos comentarios a lo largo de la presentación, que la voy a focalizar o la voy a desarrollar principalmente en lo que tiene que ver con los certificados digitales de hechos vitales en Argentina. Así que voy a intentar compartir la presentación. No sé si creo que ¿se ve ahí? Sí, veo que asienten así. Bueno, en primer lugar, Perfecto, lo que perfecto. como estábamos mencionando, les mencionaba recién, vale la pena recordar cuál es el estado actual, digamos, y el modelo vigente de la información estadística y de los certificados de hechos vitales en Argentina. En las distintas diapositivas me voy a focalizar en lo que tiene que ver con defunciones, aunque hay cuestiones similares para lo que es nacidos vivos. Y en primer lugar, lo que debemos recordar es que en Argentina, en la actualidad, tenemos un certificado de función emitido por los profesionales médicos, cuyos contenidos están definidos en la Ley 26.413, y este instrumento es el que permite la inscripción legal de los hechos, y además, como decíamos recién, requiere la firma de un profesional certificante. En forma simultánea a este instrumento existe otro que se denomina informe estadístico de defunción o informe estadístico de nacido vivo, cuyos contenidos son definidos por el Sistema Estadístico de Salud y el Sistema Estadístico Nacional. Y tenemos que tener en cuenta también que por las normas propias del sistema estadístico hay un conjunto de contenidos mínimos comunes a todo el país y otro conjunto de datos que cada jurisdicción puede incorporar en forma local. En el caso particular del certificado de función, hay que resaltar que en la Argentina no tenemos un modelo único de certificado de función. Sí, la ley establece cuáles son los contenidos que debería contar mínimos, pero los modelos son diferentes en cada una de las jurisdicciones. Y la característica que tienen estos instrumentos es que en la actualidad están soportados en formularios de formato papel y en algunos casos pueden estar constituidos en un único papel, a veces pegados por el lomo o a veces con un troquelado en las viejas épocas, o forman parte de un mismo formulario, y eso a veces genera la impresión de que es un único instrumento, pero en general son dos instrumentos diferentes. Y aquí quisiera recordar cuál es el circuito, digamos, que tiene esta información, y también esto nos va a poder permitir analizar las dificultades que tenemos o que tuvimos y seguimos teniendo en Argentina para la elaboración de datos provenientes de las estadísticas vitales para dar respuesta a solicitudes como cuántas personas fallecieron en el mes pasado o cuántas personas fallecieron por edad y causa en la semana pasada. Información que fue altamente requerida durante la pandemia para poder evaluar el impacto en la mortalidad global en Argentina, ¿no? Entonces, en primer lugar, como ustedes saben,
La generación del certificado de función del informe estadístico se produce en el lugar de ocurrencia de la muerte. Esos dos instrumentos que vienen en forma conjunta, que están ahí señalados, viajan al registro civil o a la delegación. Puede ser una delegación de un registro civil, en algunos casos también puede haber algunos juzgados de paz que hacen este registro, y en algunos casos también esos son derivados luego a las oficinas de registro central. La característica que tienen estas, perdonen que a veces con los cartelitos que salen del Zoom no veo las siguientes partes que muestra ahí voy a correr uno, perdón. Bueno, entonces como ustedes saben, el plazo para la inscripción de las disfunciones es de 48 horas. Sin embargo, como existe un elevado número de delegaciones de registro civil, en alguna de los relevamientos que se hizo hace varias décadas atrás, teníamos más de 2.500 delegaciones de registro civil o juzgado de paz en todo el país. Esa información tiene luego que viajar hacia las oficinas provinciales de estadística. Lo único que viaja, una vez realizada la inscripción formal del hecho, es el formulario estadístico, que debería tener un envío mensual desde los registros civiles a las oficinas provinciales, pero esa situación no es homogénea. Hay muchos casos en los cuales se producen grandes demoras entre el envío de la información por parte de una delegación de registro civil a la oficina provincial de estadística, lo que introduce demoras en todo el proceso. Y esa información, que pasa a ser codificada y es ingresada a un soporte digital, con procesos altamente manuales, porque todo lo que en la Argentina todavía tenemos procesos de codificación manual en lo que tiene que ver con causa de muerte, a diferencia de otros países de la región, donde ya se han incorporado metodologías de codificación automatizada de las causas de muerte. A partir de esta etapa de procesamiento, las oficinas provinciales de estadística envían en forma anual la información al nivel nacional, donde se pueden entonces elaborar las estadísticas nacionales sobre defunciones. Entonces, ¿cuál fue el impulso que dio origen, digamos, a lo que tiene que ver con los certificados digitales de hechos vitales? Ya en realidad teníamos discusiones a nivel nacional con el RENAPER con anterioridad a la pandemia. De hecho, ya desde el año 2018 se había iniciado una serie de reuniones para desarrollar un certificado digital para las disfunciones. En ese momento, el objetivo de implementar un certificado digital tenía básicamente que ver con demoras que había desde las oficinas de registro civil de cada provincia en notificar las defunciones al RENAPER, y por consiguiente también el acceso a esa información por parte del ANSES, lo cual dificultaba, digamos, todo lo que tiene que ver con el pago de jubilaciones y pensiones. Estaba todo el sistema, existe todavía, pero también estaba toda la cuestión esta de el registro de la prueba o la fe de vida para poder cobrar las jubilaciones y pensiones, y todo eso generaba, digamos, todo un trámite, un conjunto de trámites burocráticos que complejizaba a la población el acceso a esos derechos, y a las instituciones y organismos responsables de dar de baja determinadas situaciones también era algo que estaba, digamos, muy demorado. Por lo tanto, se habían comenzado ya algunas ideas de desarrollo de este certificado digital a partir del año 2018. Con el surgimiento de la pandemia y también motivado en parte por esta cuestión de evitar que la población tenga que desplazarse a determinadas instituciones a poder dar fe de vida para poder seguir cobrando una determinada asignación que le correspondía como cobertura social, entonces se firmó una resolución conjunta, que es la número 6 del 2020, entre la Administración Nacional de la Seguridad Social, el Ministerio de Salud de la Nación y la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas, que habilita la implementación del certificado digital de hechos vitales. Porque hay que tener en cuenta que la ley 26413, que fue aprobada en el año 2008, digamos, todo su contenido se establece en relación a firmas, digamos, sobre documentos papel, ¿no? Y esta resolución conjunta del año 2020 tiene un nuevo impulso
a partir de lo que es la aprobación en el año 2021 de la Ley 27.611 y también su reglamentación en el mes de agosto pasado, que es la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia, que crea el sistema de alerta temprana de nacimientos en su capítulo 13 y artículo 12 y le da ese rol, digamos, principal de generar un sistema de alerta temprana al Registro Nacional de las Personas y establece puntualmente que se debe implementar esa alerta temprana a través de la emisión de certificados digitales de hechos vitales, o sea que abarca también todo lo que tiene que ver con los certificados de nacido vivo. Entonces, en este marco global, en los proyectos que se han desarrollado, nosotros podemos mencionar que en realidad pasamos a tener un modelo que estaba basado en 2 formularios de tipo papel, a un único aplicativo que está soportado en una plataforma web, y que además ese aplicativo tiene la ventaja, el desarrollo de este aplicativo fue una instancia que nos permitió realizar una revisión de los contenidos de los informes estadísticos y de los certificados. Entonces, a partir de la consulta con los nuevos modelos internacionales para en los contenidos, digamos, de la certificación o los datos necesarios desde el punto de vista estadístico y recomendados para incluir al momento de la certificación de una defunción, se incorporaron algunos contenidos actualizados, modelos actualizados, y la ventaja es que todo esto redunda en tener un único informe nacional, un único certificado nacional unificado para todo el territorio. A diferencia, como comentaba anteriormente, que en el modelo vigente los certificados de función varían de acuerdo a la jurisdicción de la cual se trate. Y en cuanto al modelo de datos, a diferencia del modelo que teníamos antes, tenemos que el profesional médico o médica que haga la certificación de una defunción lo puede hacer a través de un instrumento conectado a Internet, que puede ser un teléfono celular, una tablet o una computadora, y esa información, a partir de incorporar la firma digital remota del profesional certificante, esa información se genera y viaja en el momento a un servidor que es administrado por el Registro Nacional de las Personas. Desde ese servidor se disparan, a través de distintos servicios web y de APIs, información para los registros civiles que deben proceder a la inscripción de los hechos vitales. También se va a obtener información al Ministerio de Salud Nacional y a los ministerios de salud provinciales o las oficinas provinciales encargadas de la gestión de los datos de estadísticas vitales para continuar con los procesos que se requieran realizar. Y también esa información puede ser consumida bajo, por supuesto, normas de confidencialidad y de acuerdo a las competencias de cada organismo por el ANSES u otros organismos de nivel nacional que requieran disponer de esa información. Carlos, te aviso que estás por la mitad del tiempo. Sí, perfecto, gracias. Te quedan 10 minutos. Listo. Excelente. Bueno, entonces, ¿cuáles son los desafíos de este certificado digital o de introducir estos certificados digitales? Por un lado, es necesario proveer, como infraestructura tecnológica, es necesario proveer de firma digital remota a los profesionales de la salud que certifican defunciones, ¿no? Y eso requiere toda una infraestructura de organismos que sean autoridad de aplicación para poder generar esa firma digital. Y además, la otra requisito es contar con acceso a Internet en todo el territorio para poder tener una cobertura digital del 100%. Como ventaja es que tenemos la posibilidad de registrar nuevas variables. Por ejemplo, algo que es desde hace muchos años solicitado por distintos organismos internacionales y también a nivel nacional, que es la pertenencia a pueblos originarios, y también a partir de las leyes de identidad de género y toda el avance en cuestiones vinculadas a derechos respecto a la identidad de género, la necesidad o la posibilidad de incluir, además de sexo, la categoría de género.
Y es también una oportunidad de incluir el nuevo modelo del formulario que estableció la Organización Mundial de la Salud en una de las últimas revisiones de la CIE 10, la del 2018, que contiene información adicional destinada a capturar mejor o caracterizar mejor los eventos, sobre todo aquellos relacionados con causas externas. Por ejemplo, se incluyen datos sobre si se han realizado cirugías en las últimas 4 semanas, cosa que en los formularios vigentes es información que no tenemos. En cuanto a cambio en el flujo de los datos, tenemos una cuestión que puede ser, digamos, para la población una preocupación, ya que la población no va a recibir un papel, sino que se va a generar un certificado digital, si bien está previsto que puede ser impreso ese formulario, pero en realidad la información viaja por medios digitales, ¿no? Entonces también esto puede ser para la población algo novedoso y que puede generar necesidad de dar confianza y crear, digamos, en la población las seguridades de que esta información va a estar disponible para que puedan realizar el trámite en el registro civil y todo lo que conlleva luego, ya sea la registración de una defunción como de un nacimiento. En cuanto a otros actores, tenemos el cambio, bueno, por supuesto, en los profesionales certificantes, pero también sabemos que en el caso de las defunciones participan funerarias, que a veces tienen un rol que han tomado, digamos, más allá, o atribuciones más allá de las que propiamente establece la ley, y entonces también se van a encontrar con la sorpresa de que el formulario viaja directamente del médico al registro civil a través de medios digitales, y por supuesto hay cambios en las formas de trabajo, tanto de los registros civiles como de las oficinas de estadística. Y esto nos lleva también a plantear nuevas metodologías de trabajo, ¿no? Porque el registro de las causas de muerte, el profesional ya no lo va a hacer con un texto libre, o como hacía antes escribiendo en el papel, que muchas veces era el tema de, bueno, el uso de abreviaturas o letra ilegible, sino que lo que se propuso en su momento es utilizar un estándar terminológico, que en este caso es SNOMED-CT, como aproximación para poder evitar todo este uso de abreviaturas o de términos que no se puedan comprender luego, y lo cual hace más fácil también la transmisión digital de la información. Pero eso requiere de un entrenamiento particular y también un desafío para nosotros desde el punto de vista de los sistemas de cómo utilizar luego esa información. Luego es un desafío el proceso de codificación, o sea, una vez ingresado estos términos con este estándar terminológico, cómo transformar eso en las clasificaciones habituales de uso en salud, como son la CIE 10 en estos momentos, y el proceso de selección de causa de muerte. Nosotros, bueno, y en un futuro, la implementación de la CIE 11. En este sentido, nosotros estamos en la etapa inicial a nivel país de realizar cursos para capacitar a distintos profesionales, sobre todo codificadores, para conocer la plataforma de la CIE 11 y todos los procesos vinculados con la CIE 11. La Organización Mundial de la Salud no solamente ha desarrollado una clasificación, a diferencia de la CIE 10, la CIE 11 no es solo un libro o un soporte electrónico destinado a clasificación de las enfermedades, sino que es un conjunto de herramientas tecnológicas, y dentro de esas herramientas la OMS está desarrollando un software simplificado para realizar la selección automatizada de la causa de muerte. Entonces también es nuestro proyecto a nivel nacional tratar de hacer una evaluación de ese software, que entendemos que va a estar disponible a fin de este año o principios del año que viene, mediados del año que viene, hacer una evaluación de este software y del uso de este software para incorporarlo a las rutinas de trabajo del procesamiento de los datos de defunciones. Entonces, la implementación de la CIE 11, insisto, no es solamente el cambio de un código o de la forma de clasificar los diagnósticos, sino que también nos va a permitir elaborar distintas estrategias de análisis de la información y sobre todo de procesos de codificación que sean más ágiles, esperemos, y con mejores resultados, digamos, que los que sabemos a veces ocurre cuando hay renovación de planteles de personal y que hay que volver a capacitar a distintas personas que necesitan las oficinas de estadísticas para las tareas de codificación de causas de muerte. Y por último, para terminar con la última diapositiva, quería comentarles, bueno,
qué otras características tiene esto y en qué estamos trabajando en respecto de los certificados digitales de hechos vitales. Por un lado, decirles que la plataforma para emitir certificados de defunción ya en realidad es una plataforma que está en producción, que podrían emitirse certificados digitales, pero lo que hay es una gran demora en los procesos de generar las firmas digitales remotas de los médicos y también de adecuar las plataformas de los registros civiles a estos certificados de defunción digital, y también tenemos desde el Ministerio de Salud, debo decirlo, una demora importante en diseñar el nuevo sistema de procesamiento de esta información para las oficinas de estadísticas de salud. Debo recalcar también que este certificado de defunción incluye la posibilidad de hacer la certificación de las defunciones fetales y también de aquellos casos en que se tratan de personas desconocidas o ONM. Y recientemente se han iniciado las discusiones a nivel de los organismos nacionales, el RENAPER, el Ministerio de Salud, ANSES y otros, para el diseño del sistema de alerta temprana que les mencionaba que establecía la ley denominada de los 1000 días sobre nacimientos, y esto también va a dar lugar para la generación del certificado digital de nacidos vivos, que tiene algunas particularidades adicionales a las que mencionamos para las defunciones, que son particularmente que no solamente intervienen los profesionales médicos, sino también las hilos obstétricas, y por último, la ley establece la necesidad de registrar la huella dactilar o de la planta del pie del recién nacido, con lo cual también se hace necesario ver cuáles serían los sistemas y los instrumentos tecnológicos adecuados para poder realizar este tipo de registro en el certificado digital. Bueno, y con esto un breve panorama de lo que estamos trabajando en los certificados digitales. Termino mi presentación y le doy la palabra al próximo exponente. Voy a dejar de compartir, creo que tengo que hacer eso. Bueno, a continuación tenemos la presentación de Patricio Salabardo, que es abogado recibido en la Pontificia Universidad Católica Argentina, especialista en Derecho Civil y en Derecho de Familia. También trabaja en la actividad privada, en un estudio, Salabardo Barreiro y Asociados, y es el director provincial del Registro de las Personas de la provincia de Buenos Aires. Él nos va a hablar cuál es la situación en la provincia, y que fue recomendado por Carlos Goebel, que conste como uno de los mejores trabajos que se estaba haciendo dentro del país. Así que por eso lo hemos contactado. Adelante, Patricio. Bueno, gracias Victoria, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a la Asociación de Estudios de Población de Argentina, a mis compañeros expositores, en especial Carlos Goebel, que hemos trabajado mucho este tema y sobre todo, bueno, ha dado una gran presentación de lo que es el certificado de función digital, que es parte del cierre de un trabajo que veníamos haciendo en la provincia. Yo ahí les voy a compartir pantalla para que vean una breve presentación. En algún momento me voy a salir porque les quiero mostrar en vivo algo, bueno, lo que es parte de la presentación. Nosotros como, digamos, desde la Dirección de Registro de las Personas, lo que es la competencia legal, es casi una competencia conjunta entre lo que es Ministerio de Salud y Ministerio de Gobierno. El Ministerio de Gobierno a través del Registro de las Personas. Nosotros estamos regulados por la Ley 14.078, artículo 3 en especial, que habla de las competencias del registro de las personas sobre hechos y actos vitales, y el 137, que hace referencia a la estadística demográfica y cómo se lleva. Nosotros, una vez que asumimos la gestión en 2019, la verdad que nos hemos encontrado con un panorama bastante complicado respecto a lo que era la estadística. En primer parte, digamos, como objetivo de gestión, lo primero que con Teresa García, quien fuera la ministra de Gobierno hasta hace unas semanas, nos pusimos como objetivo la modernización de los procesos del organismo. Todo esto para poder mejorar la estadística provincial, porque sin una estadística es muy difícil poder elaborar políticas públicas que transformen la realidad de los bonaerenses.
por lo cual fuimos atacando desde diferentes puntos de vista y diferentes lugares del registro, y dónde estaban los errores y dónde teníamos las peores situaciones. En primer lugar, como dijo Carlos, ¿no? Muchos de los problemas que tienen los registros son justamente las demoras, ¿no? Digamos, falta muchísima modernización en los registros de todo el país, no solo en el de la provincia de Buenos Aires. Respecto a lo que era histórico, nosotros nos encontramos con estadísticas cuantitativas, es decir, se contaban, como decía Carlos, cuando venían los informes estadísticos, con 1 o 2 meses de demora, se hacían, digamos, un recuento de la cantidad de hechos vitales, pero no se sacaba de ellos información sustancial para darle calidad a esta estadística. Yo recuerdo que una de las primeras reuniones allá en los últimos días de diciembre, de las reuniones oficiales, fue justamente con Santiago Pelli, que es director de Información de Estadística de Salud, del Ministerio de Salud, y nos trajo esta preocupación, que esos informes muy pocas veces llegaban con muchas demoras y no se tenía el mismo número de ellos en salud con nosotros en el registro. Por lo cual fuimos atacando punto por punto. Primero lo que es la digitalización, para poder hacer una estadística para atrás. Nosotros en el registro en el 2016 implementó un sistema nuevo que se llama REDIP, que es un sistema de labrado digital. Y ahí se inició lo que era el proceso de digitalización histórica del registro. Este proceso, cuando nosotros llegamos, estaba en menos del 13%, digamos, muy poca cantidad. Eso nos repercutió en el día a día, en el funcionamiento del registro, pero sobre todo para poder ver qué era digamos, cómo producir una estadística para atrás. Del 2016 para adelante, con el sistema, lo que sí tuvimos que ir atacando fue los errores que había. Ahí Carlos dijo algo que es muy importante, es respecto, por ejemplo, a las defunciones, las causales. El sistema es de libre escritura, no tenía ningún nomenclador, entonces era muy difícil reconstruir esas estadísticas. Y sobre todo, nosotros hemos hecho muchos avances en lo que es el proceso de digitalización, y tenemos más de 17 millones de actas ya subidas al sistema, y una vez que está digitalizado eso se indexa. Y cuando se indexa uno puede extraer de las actas, que lo van a ver en la diapositiva más adelante, los datos para poder procesarlos y así poder dárselos a los diferentes organismos. Otro de los puntos que hemos atacado para poder corregir esta situación fue el uso de tableros de control. La verdad que en el organismo, cuando nosotros llegamos, era todo papel y no había ninguna forma de procesamiento. ¿Sí? Digamos, se trabajaba, se cumplía, se hacía estricto cumplimiento con el marco legal, pero no había ninguna herramienta que pueda procesar toda la información que maneja el registro, por lo cual hemos creado tableros de control, que es lo que les voy a mostrar después en una presentación en vivo, para que puedan ver todo lo que digamos, estas herramientas tecnológicas nos aportaron para el funcionamiento diario y para la producción estadística. Y por último punto es lo que bien Carlos decía, que va muy relacionado con el certificado de función digital, es la creación de nuevas plataformas digitales para modernizar los trámites. Porque sinceramente con el volumen que manejamos en la provincia de Buenos Aires de hechos y actos vitales, sin medios digitales y sin tecnología es muy difícil poder funcionar, es muy difícil que los procesos sean ágiles y es muy difícil poder llegar con las estadísticas a tiempo. En los tableros de control, los datos que se suministran van a depender obviamente del hecho y acto vital que se escribe, ¿no? Pero lo que absorben es todos los campos que no están en lo que es la plantilla de la partida, digamos, todos los datos que se completan con la información del hecho y acto vital. Para que vean, yo ahí, disculpen la desprolijidad, pero por razones obvias he tapado datos personales de las personas de la partida, pero para que vean, todo lo que tiene recuadro o está en letra negrita, son datos que se completan a la hora de inscribir el hecho de acto vital. Antes se contaba una por una. Lo que nosotros hicimos a través de los tableros de control fue absorber toda la información que ustedes ven. Para eso poder procesarla con unas tablas dinámicas para poder producir estadísticas de mayor calidad. En el caso de la izquierda tenemos una partida de función, y en el caso de la derecha tenemos una partida de nacimiento. Esto que nos llevó a que puedan ver, por ejemplo, en el caso de los registros de nacimiento, nosotros estamos pudiendo ahora estudiar y leer los estados del registro, ver en qué estado está la inscripción, que eso es más desde el punto de vista registral, los subtipos, que es el tipo de registro dentro del nacimiento, por ejemplo, si los padres son casados, no casados, si es una adopción, si hay cambios de género, si hay reconocimientos administrativos, la fecha de la inscripción, la fecha de nacimiento. Yo una de las cosas que también nos asombramos cuando llegamos es que toda la estadística estaba hecha de acuerdo al lugar donde se escribió, es decir, a la oficina.
¿sí? A la fecha y el lugar de la inscripción. Entonces, cuando uno quería producir una estadística, por ejemplo, de un municipio de nacimientos en Ezeiza, o defunciones en Ezeiza, si las defunciones las absorbía por una contingencia, por cualquier situación, un municipio aledaño, esa estadística pasaba a ser del otro municipio, cuando la persona en realidad había nacido en Ezeiza. Entonces, estuvimos trabajando muchísimo durante el año pasado para poder corregir esto y tener una doble estadística. Uno es el lugar de la inscripción, que es más algo que le importa al registro, pero sí también el lugar donde ocurrió el hecho de acto vital. Bueno, sexo del nacido, nacionalidad y edad de los progenitores, utilización de técnicas de reproducción humana asistida y actas inutilizadas, porque lo que vimos también es que muchas veces se tomaba la estadística, actas que habían sido utilizadas, y se tomaba como 2 veces ese hecho de acto vital. En el caso del registro de defunción, la misma situación, es el estado del registro, el subtipo, si es un caso frecuente, si es una defunción fetal, si es un difunto no identificado, si es una inscripción judicial de defunción, la fecha y el lugar de la inscripción, la fecha y el lugar de la defunción, es la misma situación que contaba antes, sexo, domicilio y edad del difunto, visualizado en rango etario de 10 años, causas de defunción, originaria, inmediata, y datos del médico certificante. Esto también, respecto a las causas de defunción, tuvimos muchísimos problemas a la hora de empezar a ver las estadísticas, porque como decía Carlos, el principal problema es la posibilidad de la libre escritura que tenía el sistema. La implementación del REDIP en el 2016 fue muy apresurada, y se usó un nomenclador, pero se habilitó el famoso campo que nosotros llamamos el campo 000, porque cuando uno ponía ese código le permitía al agente registral transcribir textual o escribir de la forma que le parezca acorde a la situación la causal de defunción. Entonces, eso cuando nosotros veíamos, cuando empezamos a usar los tableros, que queríamos extraer, por ejemplo, la estadística de causales de paro cardiorrespiratorio, teníamos paro cardiorrespiratorio escrito de diferentes formas. Cuando empezamos a ver qué era y a ver los certificados de los médicos, detectamos que muchas veces venían así desde los médicos. El registro del rol que hace con las causales, en realidad con todos los hechos de actos vitales a la hora de la inscripción, es transcribir lo que pone el médico. Nosotros no tenemos facultad ni competencia de agrupar en diferentes cambios. Si el médico pone paro, tenemos que poner paro; si el médico pone paro cardíaco, tenemos que poner paro cardíaco; y si el médico pone paro cardiorrespiratorio, tenemos que poner paro cardiorrespiratorio. Eso lo fuimos trabajando dentro del sistema, empezó a usar el nomenclador, y la última etapa de lo que va a terminar de solucionar este problema que tenemos en la provincia es cuando ya esté, digamos, en producción el certificado del médico digital, por lo cual ahí se va a cerrar todo el camino. Respecto a los matrimonios, lo mismo, la estadística de los matrimonios en la provincia, la verdad que era muy, digamos, muy rudimentaria, y para que se den una idea, respecto, por ejemplo, a los matrimonios igualitarios, la estadística en la provincia se obtiene gracias a un empleado que tomó la lanza y realizó esa estadística en un Excel, porque el sistema no estaba preparado para ver los sexos de los contrayentes, por ejemplo. Hoy en día eso también lo incorporamos dentro del sistema. Si quieren, voy a salir un segundo de la presentación, les voy a pasar para que vean todos estos datos. Ahí está. Estos son los tableros de control que nosotros incorporamos en esta gestión para poder hacer uso. Cuando ustedes lo ven, todos esos campos que yo les estaba diciendo, estado, tipo, subtipo, esto es, me tapa un poquito. Esto es para defunciones, uno le permite ver y filtrar por año o por el criterio que el organismo pide. Por ejemplo, IPS pide algunas cosas, ANSES pide otras, entonces nosotros lo podemos ir filtrando, extraer un archivo y enviárselo automáticamente. Este tablero también nos permite, como dijo Carlos, compartir diariamente con diferentes organismos la información. Parte de esto se suministró al Ministerio de Salud de la provincia el año pasado, cuando estábamos durante la pandemia, donde estaba el tema de las estadísticas. Nosotros diariamente al Ministerio de Salud le informamos todas las defunciones del día. Lo mismo lo hacemos con ANSES para las defunciones, lo mismo lo hacemos con los nacimientos para ANSES, lo mismo lo hacemos con IPS, y lo mismo con los organismos provinciales que nos fueron suministrando diferentes tipos de estadísticas para el trabajo de ellos día a día. Y por último, el tercer eje de los objetivos de gestión que hemos tenido es diseñar nuevas plataformas que permitan un trámite más ágil y que nos permitan tener esa estadística con mayor velocidad. Como decía Carlos bien, el proceso de la información estadística de salud, de los formularios papel,
es muy lento. Nosotros tenemos en la provincia 560 delegaciones del registro civil, en cada una de ellas se completaba un papel. Ese papel, una vez que se llenaba, una vez por mes, se enviaba a la región, de la región se mandaba a Casa Central, de Casa Central se procesaba, y de ahí iba al Ministerio de Salud. Con la pandemia, en los primeros meses, donde la logística y donde el correo y donde movilizarse estaba muy complejo, la verdad que era muy difícil poder procesar esta información en tiempo y forma, por lo cual fuimos a plataformas digitales. La primera que hicimos, que fue en abril del 2020, fue el sistema de ingreso de trámites en línea para el labrado y expedición de partidas de función. Este sistema es un sistema que usan las cocherías, mediante él pudimos regularizar el funcionamiento de todas las cocherías que funcionaban de forma irregular en la provincia, y tener un vínculo fluido con ellas y también con las familias. El certificado de función digital que comentaba Carlos se va a incluir dentro de este sistema para poder nutrirse de ese certificado, pero lo que trabajamos fue en vincular en forma digital a los diferentes actores del proceso, porque sinceramente el Redip, que es el sistema que nosotros usamos para la verdad, es un sistema interno. Lo que necesitábamos era alguna plataforma intermedia entre el funcionamiento del registro y terceras personas. Hace poquitas semanas también incluimos un sistema de ingreso de trámites en línea para el labrado y expedición de partida de nacimiento, que la verdad fue un desarrollo propio del registro, que estuvimos más de un año trabajándolo, que llevó una modificación de la 14.078 para poder hacerlo, que permite hacer los nacimientos a distancia. ¿Sí? Estos sistemas lo que nos permiten es que el ciudadano o la ciudadana no tenga que ir al registro a hacer el trámite. Aparte de eso, lo que hemos aprovechado en el caso de los nacimientos es incluir lo que es la estadística de salud. Parte de lo que es esta estadística, esta competencia compartida que tenemos, y yo creo que es uno de los principales desafíos de cara al futuro, es que el Ministerio de Salud pueda tener la competencia sobre las estadísticas propias. En la provincia, hace muchísimos años se tomó la decisión que las estadísticas que corresponden, las estadísticas vitales que corresponden al Ministerio de Salud, se tomen en los registros. Yo creo que esto trae muchísimas complicaciones, sobre todo porque la experiencia, el conocimiento para darle calidad a esta estadística la tiene el Ministerio de Salud, no el registro de las personas. Y si vemos en las situaciones donde afecta, un tema que hemos trabajado mucho nosotros es el tema de las personas sin identidad, los famosos NN, y cuando nosotros queríamos ver, por ejemplo, cuántas personas NN había en la provincia de Buenos Aires, no existe una base de datos. ¿Por qué? Porque las personas inscriptas, esa estadística la genera el registro, y las personas nacidas también la genera el registro, porque nosotros tomamos la estadística de salud. Entonces, de comparar ambas bases de datos, tenemos el mismo número, y esa gente queda totalmente por fuera del sistema. Ese es uno de los grandes desafíos que estamos trabajando con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que ellos recuperen esa competencia, y nosotros mantengamos la competencia registral. Pero, como obviamente es algo muy complejo para hacer, y es algo que va a llevar un tiempo de trabajo, lo que nosotros hicimos fue incorporar en este nuevo sistema de inscripción de nacimiento que tenemos, la obligación de que los ciudadanos sean los que incorporen y llenen todo el formulario. Es decir, se hizo un formulario web dentro de la aplicación que es obligatorio para poder seguir el trámite. Ese formulario web, que tiene el mismo contenido que el informe estadístico de salud, automáticamente cuando se inscribe la defunción, va directamente a nuestros servidores y nosotros se los pasamos a salud, por lo cual evitamos ese mes de demora y evitamos esa logística que lleva de cada rincón de la provincia a Casa Central, y que muchos de esos formularios del informe estadístico de salud se perdían en el camino. Y por último, algo que también que se los comparto como primicia para el Congreso, y estamos próximos a lanzar o a poner en producción un sistema de ingreso de trámites en línea para lo que es la rectificación de hechos y actos vitales. La rectificación es cuando alguna de las partidas anteriores tuvo algún error, o por error del registro, o por error del ciudadano cuando hizo la declaración. Eso también va a ayudar mucho para lo que es la calidad estadística del registro, y sobre todo para otro tema que hoy está sobre la mesa y que se han hecho muchos avances en esta gestión, que es para todo lo que es cambios de género. Esto nos va a permitir tener un dinamismo mucho más rápido con los ciudadanos y con los agentes registrales, y producir esa estadística más rápido. Y ahí hemos terminado. Bueno, Patricio, muchísimas gracias.
ha sido muy interesante. Aparte, ver ese panel de control, creo que se nos iban los ojos a todos los demógrafos acá. Si quieren se los comparto y se los muestro un poquitito más por fuera de la presentación. No quería sacar el eje, pero recién como Carlos estaba hablando, me pareció que estaba bueno que lo puedan ver. Nosotros sinceramente, esta aplicación con panel de control, que la verdad fue muy difícil de hacer, porque primero había que volcar toda la información que estaba muy desordenada y nos permitió ir ordenándolo para todo lo que es el registro, ¿no? Yo acá le estaba mostrando lo que es nacimientos y defunciones, pero bueno, también tenemos para el tema de expedición de partidas, y eso son para otros trámites del registro. Pero uno cuando puede ver acá, puede filtrar, por ejemplo, por año de nacimiento, por tipo, subtipo, que era lo que les explicaba antes, por mes de nacimiento, por año de registro, por partido, por localidad, y eso tiene diferentes pantallas con diferentes gráficos que somos los que nosotros vamos usando en el día a día. Entonces uno ve ahí los totales de diferentes pantallas. Ve, acá pueden ver por cuántos nacimientos hubo por municipio, la tasa de natalidad de los diferentes años. Esto se llevaba en el registro, la verdad hay un departamento de estadística, es la situación que nosotros nos encontramos, y no por hablar mal de gestiones anteriores, pero sí había mucho abandono en el tema estadístico. Yo tengo en el registro un departamento que son 5 personas para producir todo esto para toda la provincia, por lo cual era muy difícil hacer. Hoy con el sistema estamos bastante mejor. Sí, y lo mismo por muchísimo. defunciones, por ejemplo, esto que está registrado 2020, tenemos defunción por género, defunción por edad, defunción por municipio, defunción por causa. Esto es lo que les explicaba recién, que es lo que decía Carlos respecto al certificado y la posibilidad de la libre escritura que tienen los médicos. Miren lo que es, por ejemplo, esto es 2015, paro cardíaco, paro cardíaco, paro cardíaco, paro cardíaco, paro cardíaco. Si uno necesita sacar la estadística de paro cardíaco, es casi imposible. Sí, clarísimo, muy claro. Estamos que hay un equipo que está tratando de ordenar en diferentes campos. Bueno, acá vemos por los médicos que las van haciendo. Hay un equipo que lo que está tratando de hacer es ir para atrás, unificando en un tablero paralelo las causales por si se necesita, o si algún organismo la pide, poder darle, digamos, de forma más resumida esa estadística. Si no, se las tenemos que dar dependiendo de cómo esté escrito. Bueno, bárbaro. Excelente. Ojalá pasemos de la era de las cavernas a esta era cibernética en todas las provincias y de esta forma. Realmente es como tener el tiempo, ¿no? Como queremos siempre tener los datos, calidad y tiempo. Bueno, pasamos ahora, entonces, ahí estamos. Muchísimas gracias. Muy interesantes las dos presentaciones hasta ahora, excelente. Bueno, entonces... Me silencian, no sé quién me silencia, pero el anfitrión. Presento ahora a Gabriela Scatisi, que es del Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza. Es técnica en estadísticas de salud, registros médicos de la Universidad Nacional de Lanús, Litoral. Litoral, perdón, una L no sabía, perdón, Litoral. Trabaja de hace muchísimos años, no vamos a decir cuántos. Mejor no. El Departamento de Bioestadística, y es actualmente la coordinadora de las estadísticas vitales del departamento, y responsable de las series cronológicas y capacitación sobre la temática. Yo ya estuve chusmeando un poco la presentación, porque la mandaron antes, y veo que, bueno, la era digital parece que todavía no llegó. No llega. Pero bueno, ya les estoy adelantando el final, pero bueno, adelante, Gabriela. Bueno, buenos días. Primero que nada, gracias por la invitación. Disculparme a través mío por Ana Laura, que tuvo ese inconveniente con su hijita y no ha podido estar en la presentación, pero también agradece la invitación que nos han hecho. Bueno, como decían, yo pertenezco al Departamento de Bioestadística de la provincia de Mendoza, y somos los responsables de procesar y publicar las estadísticas vitales
de la provincia. En el área de salud, en un principio se llevaba solo las estadísticas de defunciones. A partir del año 2000, voy a compartir la pantalla, disculpen. A partir del año 2000 se empiezan también a incorporar los nacimientos y los matrimonios al área de estadística para así tener coordinadas todas las áreas en un mismo lugar, en la parte de salud. Las estadísticas vitales que llevamos son las de defunciones, nacidos vivos y matrimonios, y bueno, se puede decir que el proceso comienza y termina con nosotros porque nosotros somos los encargados de la impresión y distribución de los certificados a los efectores públicos, privados, a los cuerpos médicos forenses y a las pompas fúnebres. Esos certificados están numerados, por lo tanto nosotros llevamos un registro de esa numeración y bueno, cada responsable de la institución que retira los certificados es el responsable de esa numeración. Porque los certificados son con medidas de seguridad y no pueden salir de la institución, deben salir de la institución de donde para donde se ha retirado el certificado. Digamos, los diferentes procesos de cada estadística son diferentes antes de llegar a nosotros. Por ejemplo, en el caso de defunciones, una vez ocurrida la defunción, el médico es el encargado de realizar la certificación de la misma y le entrega al familiar o a la pompa fúnebre el papel para que realice los trámites correspondientes en el registro civil. Una vez que se realiza la inscripción en la oficina del registro civil, se genera el permiso de inhumación y se archiva el acta de función. Una vez inscriptos los certificados en el registro civil, van a otra oficina, también de estadísticas, pero de la parte del registro civil, donde los informes por numeración se copilan por registro civil con la correlatividad de los datos, y una vez recolectado todo el mes, recién ahí se envía a la oficina de estadística a donde estamos nosotros. Cuando los recibimos en el departamento, nosotros realizamos el control cual y cuantitativo de los informes. En el caso de funciones, se desglosa entre funciones generales, de funciones menores de 1 año y de funciones fetales. Se arman los paquetes, se codifica el efector, todo esto es obviamente a mano, se codifica el efector, la parte geográfica y la parte económica de los certificados, y luego se graban en Infosalud, que es el sistema de carga provincial que tenemos. Finalizada la grabación, se realizan los controles y se hacen los reparos nuevamente a los registros civiles de la información que nos ha faltado, alguna omisión o algo que ha faltado en la información. Ya concluido todos los reparos, bueno, se realizan publicaciones y se exporta la base de datos al Ministerio de Salud de la Nación,
y a la Dirección de Estadística e Investigaciones Económicas de la provincia, donde al tener la base de nacimientos y de funciones, se saca la estimación de la población anual de la provincia. Con relación de lo que hablaba Carlos sobre la digitalización, nosotros en la provincia estamos esperando el desarrollo, que termine el desarrollo de la DEIS, pero sí se ha empezado en la provincia con el registro de la firma digital de los profesionales de la salud, para que una vez ya terminado el sistema que haya desarrollado la DEIS, se pueda empezar lo más pronto posible. Bueno, en el caso de los nacidos vivos, a partir del año 2018, el manejo de estos certificados está institucionalizado, es decir, desde la institución donde nace el niño, directamente al registro civil. No como antes, que se le daba el papel a los padres, sino ahora solo se les entrega un troquel. El sistema comienza en la sala de partos, donde apenas ocurre el nacimiento, se toman el certificado, las huellas plantales del bebé y las huellas dactilares de la madre. Se terminan de completar los datos del parto y los datos estadísticos del certificado, y el efector es responsable dentro de las 48 horas de remitirlo al registro civil. Esto lo hacen a través de esto lo llevan a través de un registro con el número de serie de los certificados que van entregando. A los padres, bueno, se le entrega un troquel que se desprende del certificado, que indica el número de serie, la dirección, el horario del registro civil asignado. Los padres tendrán 40 días para asistir a inscribir al recién nacido. De no presentarse, el registro civil los inscribe de oficio, o sea que se genera un DNI, se archiva el certificado de nacido vivo, pero lo que hemos logrado con esto es que todo el niño que nazca en la provincia esté registrado su nacimiento. Una vez inscriptos, también se vuelven a mandar a la Oficina de Estadística del Registro Civil, donde se ordenan por registro con la correlatividad de los datos, y también terminado el mes se envía a la Oficina de Bioestadística. Cuando lo recibimos nosotros, el proceso es muy parecido al de funciones, nada más que no se desglosa, sino que se arman por paquetes, se codifica el efector donde ha nacido el bebé, la parte geográfica y la parte económica. Y luego se graban en Infosalud, el cual es el sistema de carga nacional, pero lo que hemos podido hacer en esto, tanto en nacimiento como en defunciones, con el registro civil, es un web server que nos traspasan algunos datos digitalizados. Lo que pasa que en esos datos que nos transfieren en ese web service, no vienen los datos socioeconómicos que nosotros necesitamos para las estadísticas. Por lo tanto, necesitamos seguir con el soporte papel para poder seguir cargando los datos. Finalizada la grabación, se realizan los controles y se hacen los reparos de los datos faltantes, también a las oficinas, y bueno, y también concluido se realizan las publicaciones, se exporta la base de datos ahí a la DEIS, a la Nación, y a la Dirección de Investigaciones Económicas para sacar la estimación anual de la provincia de Mendoza. Bueno, Gabriela, te quedan 5 minutitos.
Sí, sí, ya terminamos con Sí, sí, matrimonio, sí, sí. que es mucho más sencillo. Se realiza el matrimonio en el registro civil, una vez que la oficina lo manda a la concentradora de registro civil, ahí nos lo ordenan por acta, recolectando el mes también completo. Y cuando, bueno, llegan a la oficina, lo que ahí hacemos es codificar el país de donde es la persona y la actividad económica que realizan. Y hacemos también los reparos. Ya concluido todos los reparos, se portan también las bases a Nación y a la Dirección de Estadística e Investigaciones. Bueno, que este proceso haya tantos intermediarios, lo que genera es ese retraso que hablaban recién los otros expositores. Nosotros tenemos generalmente 2 meses de atraso para recibir de un mes a otro. En la pandemia fue mucho más porque cerraron algunas oficinas, concentraron algunas oficinas de registro civil. Pero bueno, digamos que esa es la mayor debilidad a la que nos enfrentamos. Y bueno, y nuestro objetivo en realidad es mejorar año a año la calidad del dato, que es lo que tratamos de hacer. Por eso hacemos muchos reparos, en defunciones sobre causas mal definidas, en nacimientos sobre los datos que nos falten de la parte socioeconómica de la madre y del padre, para que sea lo mejor, la calidad del dato sea cada vez mejor, y que es lo importante, digamos, para las estadísticas socioeconómicas. Y hacemos capacitaciones en la Facultad de Ciencias Médicas a los docentes, a los profesionales, antes de que salgan a realizar su trabajo, para que ya sepan, una vez recibidos, cómo se debe llenar ya el certificado de defunción o de nacimiento. Y en los hospitales públicos o privados también hacemos capacitaciones a los médicos para seguir siempre mejorando la calidad del dato. Así que bueno, ese es el proceso más o menos resumido, es mucho más largo, mucho más minucioso, pero bueno, les agradezco por escucharnos. Gracias, Gabriela. Bueno, acá ven en lo que es la tarea y la actividad en cada dirección de estadística, lo que, bueno, Ministerio de Salud, que maneje las estadísticas de siempre, ¿no? O sea, el trabajo arduo, que a veces uno se queja y no tenemos el dato en tiempo, pero fíjense ustedes las tareas tan minuciosas que hay que hacer, y sobre todo para mejorar la calidad de los datos, ¿no? En papel. Bueno, y por último nos va a hablar Raúl. Vamos bien con los tiempos, así nos va a quedar para hacer algunas preguntas. Y Antonio Raúl García es el que nos va a hablar ahora, que es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Tucumán, magíster en Economía del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, director de Estadística de la provincia de Tucumán, y además es profesor adjunto de varias materias dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. Y de la Facultad de Ingeniería UNSTA, que no sé qué es, porque están las siglas, pero bueno, la nombro. Adelante, Raúl. ¿Qué tal? Buenos días. Agradezco a EPA la invitación para presentar este trabajo en esta mesa redonda. Yo voy a hablar de la situación actual de las estadísticas vitales en la provincia de Tucumán. Este trabajo lo he realizado con la colaboración de la contadora Claudia Lazo, que es la jefa de la Oficina de Demografía, con la licenciada Andrea Ruccioni, que es la jefa del área de indicadores sociodemográficos, y con la licenciada Huerto Cabello, que es nuestra potencial demógrafa. Hemos empezado hace 6 meses para formarla como demógrafa hacia unos años vista. Así que la idea es trabajar estos 3 temas como estaba previsto
en lo que me proponía AEPA, los procesos para producir la información, el estado actual de la digitalización impulsada por RENAPER, y los avances que hacemos con los indicadores. Entonces comienzo contándoles los procesos de producción de información. En el caso de Tucumán, la Dirección de Estadística no depende del Ministerio de Salud, como era en el caso de Mendoza. Acá la información a nosotros nos llega de los registros civiles nos llega de los registros civiles y de los juzgados de paz. El registro civil tiene una sede central y luego tiene delegaciones en varias localidades de la provincia. Y los juzgados de paz están presentes generalmente en comunas rurales, pero también puede haber en algunas ciudades. Los hechos vitales que registramos son los 3 que todo el mundo registra: nacimiento, defunciones y matrimonios. La función producción o proceso difiere ligeramente si el nacimiento se produjo en un hospital, se produjo en un sanatorio o se produjo en la casa o vía pública. En el caso de las defunciones, el proceso difiere ligeramente si se trata de muertes fetales o de muertes infantiles de personas menores de 1 año o defunciones generales o mayores. En el caso de matrimonios hay una sola variante del proceso. En el caso de que el nacimiento se haya producido en un hospital público, bueno, lo clásico: el asistente del parto toma la huella del bebé, de la mamá, el médico confecciona el certificado de nacido vivo, completa el informe estadístico. Estos son los 2 instrumentos clave para luego poder tener información estadística sobre hechos vitales. El CNV y el IE, que va a aparecer muchísimas veces en la presentación. Se le entrega esos 2 instrumentos a los padres, ellos se apersonan a la oficina del registro civil, que está en el mismo hospital público. O sea, el registro civil en Tucumán tiene delegaciones en los hospitales que son maternidades. ¿Sí? Entonces, los padres salen de la sala de parto y se van a la oficina del registro civil dentro del mismo hospital. Allí inscriben al recién nacido, verifican coincidencia en el número de oblea y acumulan informes estadísticos durante un mes. Al final de mes, ya sea ellos envían la dirección estadística o nosotros enviamos una persona que retira todos los informes estadísticos acumulados durante el mes. En el caso de que el nacimiento se haya producido en un sanatorio, es parecido: se le toman las huellas al bebé, se toman las huellas a la madre, se confecciona el certificado de nacido vivo, se completa el informe estadístico. Acá hay una variante: se le hace una copia al informe estadístico, se archiva temporariamente ese informe estadístico y a los padres se le entregan los originales del certificado y el informe estadístico. Con estos 2 documentos los padres van al registro civil que le corresponda. Allí un oficial del registro civil inscribirá al recién nacido, verificará la coincidencia en el número de oblea y acumularán los informes estadísticos originales, que una vez por mes son enviados a la Dirección de Estadística. Acá, a modo de control, nosotros hacemos otro viaje hasta los sanatorios y retiramos la copia de los informes estadísticos. Entonces tengo para machear los originales que me mandó el registro civil con las copias que me mandó el sanatorio. En caso de que el nacimiento se haya producido en la casa o en la vía pública, la madre debe realizar la denuncia policial. Con esa denuncia se apersona al hospital, allí constatan el estado corporal de la madre, toman peso, medidas y huellas al bebé, verifican si esa señora es la madre de ese bebé y confeccionan la ficha papiloscópica, si no, un certificado de nacimiento. Y con esto la madre va al registro civil o al juzgado de paz, donde se hace la inscripción del recién nacido, ¿sí? Y luego, y así mensualmente nos van entregando los informes estadísticos. En el caso, así van llegando los informes estadísticos a nuestra dirección. O sea, con estos procesos les he contado cómo llega la información en papel a la Dirección de Estadística. Allí empieza el segundo gran proceso, que es cómo a esos datos que están en papel los transformo en una base de datos lista para poder procesar y producir indicadores.
todo empieza en la oficina de recepción, que recibe los informes estadísticos, los controla, hace los sellados correspondientes, arma los paquetes, llena la hoja de ruta. Son todos registros que nosotros tenemos para tener el control de las cantidades de instrumentos que vamos recibiendo. Y luego se envían esos paquetes a la segunda oficina. La segunda oficina se llama codificación, y allí lo que van a hacer es, con lápiz o lapicera, codificar el nombre del establecimiento, el domicilio del establecimiento, el domicilio de residencia del protagonista del hecho vital, se codificará la situación laboral en el caso de un fallecido, en el caso de defunciones se codifica la causa de muerte, y con toda esta codificación hecha sobre el papel, pasa toda la documentación a la tercera oficina, que es la oficina de carga de actas en sistema. Allí inician la carga, se utiliza el CIEB, que es el Sistema Informático de Estadísticas Vitales, que se puso operativo el año pasado, justito al inicio de la pandemia. Lo veníamos trabajando desde el anteaño pasado, y es un sistema de carga para hechos vitales desarrollado por nuestros propios informáticos. En el caso de que se encuentren errores en la codificación, se devuelve a la oficina anterior para que corrijan los códigos. Una vez finalizada la carga, entra en acción la oficina de control de la base central, verifican la cantidad de informes estadísticos grabados, se controla la correlatividad en la fecha de inscripción, verifican datos geográficos, controlan correlaciones entre variables. Hay innumerables formulitas matemáticas, algoritmos que tiene ya el sistema y que uno puede aplicar para hacer controles, ¿sí? Que ayudan al ojo humano. Hasta hace 2 años lo hacíamos manualmente, a algunos de esos controles. Bueno, ahora tenemos la ayuda del sistema que nos facilita detectar algún tipo de inconsistencia entre 2 campos. Se corrigen los errores, se controla por segunda vez y se llena el cuaderno de datos faltantes o inconsistentes. Este cuadernito es el insumo básico para la quinta oficina, que es la oficina de reparos. Toma la información de este cuaderno y se va una vez por mes, ya sea a los hospitales, a los sanatorios, al registro, a hacer los reparos. Cuando se vuelve a la dirección, se pasa esa información a la oficina de carga para que cargue ya los datos reparados. Así es como trabajamos en Tucumán. O sea, sigue siendo papel, esencialmente papel. Lo que nos estamos apoyando es que la carga la hacemos en un aplicativo de carga de nuestra producción, lo que nos permite después tener la base de datos disponible para trabajarla en cualquier momento del año. El segundo punto sobre el cual se explayó Carlos, porque ese era el motivo de su ponencia, yo solo voy a redundar en cosas que haya dicho, así que voy a pasar rapidito. Desde octubre del año pasado, con la resolución conjunta número 6 que mencionaba Carlos, se empezó a trabajar decididamente en el certificado digital de hechos vitales. El RENAPER ha desarrollado un aplicativo que le llaman certificado de función digital. Estamos en un estado de prueba piloto donde cada provincia tiene que seleccionar los establecimientos y los médicos que van a participar de esa prueba piloto. Cada médico tiene que tener firma digital. Estamos en esa etapa, igual que Mendoza. Nuestros médicos están gestionando el certificado de firma digital. A mí de esto lo que me gustaría destacar es que el certificado de función digital se va a cargar en la provincia y los datos automáticamente van a quedar guardados en el servidor central del RENAPER en Buenos Aires, ¿sí? De modo que nosotros desde la Dirección de Estadística ya no vamos a poder acceder, no vamos a tener acceso inmediato a los datos como si lo tenemos hoy, ¿sí? Hay que desarrollar, como se explicaba Carlos, algún mecanismo, algún proceso ágil para que podamos tener los datos en formato editable. Se recuerdan que en papel hay 2 instrumentos clave, ¿no? El certificado de función, que tiene validez jurídica, efectos legales, y por otro lado el informe estadístico, que tiene interés estadístico, y por ahí el que más nos interesa a nosotros. Aquí es la idea que tenga los mismos campos que el tradicional y que se le agregan algunas variables nuevas, como señalaba Carlos, datos de la etnia y el género del fallecido, datos identificadores de la persona a cargo cuando los fallecidos son menores de 6 años, o de la situación laboral para mayores de 16 años.
Tercer punto que tengo que tratar es qué hacemos con los datos. Bueno, nosotros los datos los vamos trabajando. Una vez que tenemos las bases de datos ya consistidas, los trabajamos. Una de las cosas que nos ha resultado muy ordenadora es trabajar por mes y por año, porque esto nos permite estudiar la estacionalidad de los hechos vitales, ¿sí? Y otro aspecto que, como ven en el título de este cuadro, hablamos de madres residentes en Tucumán, es un cuadro de funciones infantiles. Ustedes saben que si una mamá que reside habitualmente en Tucumán le ocurre, o a cualquier persona le ocurre un evento en otra provincia, el evento debe imputarse a Tucumán, no a donde ocurrió el evento. Entonces, esa parte nosotros no la tenemos. Eso después, cuando la DEIS hace la consolidación anual de las 24 bases de datos, nos da la base de datos finalmente ya consolidada. Nosotros hemos trabajado con estos formatos que nos permitieron estudiar, como les digo, la estacionalidad, pero también, como ya teníamos varios años de evolución de base de datos consolidada, también hemos analizado el impacto que provoca estos hechos vitales que ocurren en otras provincias y que luego deben imputarse a Tucumán. De modo que estamos en condiciones de hacer no solo cálculos contemporáneos, sino también proyecciones, ¿sí? Acá este 1302 que aparece al final del gráfico es cuando todavía estaba transitando el año 2019. Estas tablas y estos gráficos que les estoy mostrando son reportes que nosotros le pasamos a la ministra de Salud y a su equipo de conducción. Este 1302 que aparece acá, al final del gráfico, es un dato estimado, debe haber sido agosto-septiembre del año 2019. O sea, nosotros ya, habiendo estudiado la estacionalidad y el impacto de los hechos vitales que ocurren en otras provincias, estamos en condiciones de hacer proyecciones en el transcurso del mismo año, a partir de los meses de agosto. Esto por lo que señalaba Gabriela, por el delay, el rezago que hay entre que se produce el hecho vital y la fecha en la que llega a nuestras oficinas en la Dirección de Estadística. Entonces, estos son tablas que le pasamos al equipo de salud para que ellos puedan hacer toma de decisiones contemporáneas. Acá, fíjense, esto calculamos una tasa de mortalidad infantil por cada uno de los hospitales públicos o por cada uno de los sanatorios privados que hay en Tucumán. Esto les permite tomar decisiones en el día a día y hacer las correcciones que correspondan, ¿sí? Hay infinidad de reportes de estos. A medida que vamos haciendo las presentaciones, ellos nos van pidiendo nuevos reportes y se los vamos preparando. Causas de muerte. También nos hemos puesto a ejercitar copiando a Mendoza. Hacemos la población calculada a partir de los nacidos vivos y las defunciones, calculamos la población y la comparamos con la población proyectada por INDEC, ¿sí? Y vamos viendo las diferencias absolutas y porcentuales. Entonces, para concluir en cada uno de estos tres puntos, respecto de los procesos productivos, nosotros en Tucumán, al trabajar en papel, tenemos que desarrollar procesos con mucho énfasis en la tarea de control, para tener calidad de datos, ¿sí? Hay numerosos controles, minuciosos controles, para tratar de lograr calidad de datos. En esto también el desarrollo del software propio nos ayuda con el control de las correlaciones y la validación de los códigos, también nos ayuda en ganar calidad del dato. Por otro lado, tenemos un proceso que es endeble, vulnerable a demoras originadas en otros actores, como señalaba Gabriela hace un rato también. Al depender de tantos actores del proceso, puede generar rezagos no imputables a la Dirección de Estadística. El ejemplo extremo es la pandemia. Yo recién el mes pasado le he podido estar pasando a la DEIS la base de datos consolidada de funciones del año 2020. ¿Sí? Y por otro lado, el tener esta base de datos en formato ya editable, trabajable, nos permite soñar en Tucumán con tener un área de demografía dentro de nuestra Dirección de Estadística, cosa que hasta ahora no tenemos demógrafo. La idea es formarla a Huerto Cabello en ese sentido. Respecto de la digitalización, quiero señalar y enfatizar que somos los principales promotores de los certificados de función digital, del certificado de nacimiento digital, porque eso le va a dar altísimo valor, agrega muchísimo valor tanto a la calidad como a la oportunidad del dato. No solo vamos a tener datos de calidad, sino además lo vamos a tener con menos lag. El lag va a ser más cortito. Si yo ahora estoy entre 2 y 3 meses recibiendo el dato del
después que se ha producido el hecho vital, teniendo datos digital lo puedo tener al minuto, a los días, ¿sí? Y por eso es que pongo el acento nuevamente en el riesgo de que con el nuevo proyecto que impulsa RENAPER, por ahí la provincia no disponga de los datos en formato editable, estoy hablando, ¿no? En formato editable al mismo momento que se están cargando, sino que lo tengamos que obtener a través de algún proceso donde la información viaje de la base de datos RENAPER a la DEIS, de la DEIS a la provincia, y a nosotros nos llegue un formato JSON que tendremos que transformar en dato editable. Y finalmente, como en toda función de producción, o sea, con recursos humanos y recursos físicos podemos hacer indicadores, tableros de control, alarmas tempranas, todo este tipo de cosas. Nosotros hoy tenemos un esquema que tiene mucho de papel, con un aplicativo de carga informatizada. Seguramente que si logramos concretar el anhelo del certificado de función digital, podremos producir nuevos indicadores con mayor rapidez, con mayor frecuencia. Los reportes entonces ya me van a costar menos tiempo hacerlo, entonces puedo hacer mensuales los reportes para el Ministerio de Salud. Así que abono porque podamos concretar el sueño del certificado de función digital y todos los certificados de hechos vitales en formato digital, porque nos va a permitir crecer a todo el sistema estadístico nacional. Así que bueno, yo hasta acá llego y quedo abierto a consultas que ustedes quieran hacer, y nuevamente agradezco a EPA por la invitación. Muchas gracias, Raúl, muy claro. Bueno, y muchas gracias a todos porque han respetado los minutos a rajatabla. Bueno, yo recibí por ¿cómo se llama? El chat, dos preguntitas que son diríamos, para Carlos en principio, a la cual yo le quiero agregar una particular, que es por un pedido de una colega y especialista en todo el tema de envejecimiento, y por todo lo que el lío que se armó y las notas que hubo que enviar y reclamos por el tema del envejecimiento en la nueva CIE como causa de muerte. Entonces, eso es para Carlos, para que nos cuente un poquito más el tema de qué se trata. Yo estuve buscando algunas cosas, pero bueno, no se entiende mucho. La nueva CIE tiene letras, números, bueno, es una mezcla muy rara, nada que ver con la anterior. Y después, Jorge, que no sé qué Jorge es, porque no está el apellido, no sé si es Jorge Paz, quien es Jorge, preguntó si hay algún proyecto de difusión de microdatos anonimizados, similar a otros países como Colombia, Perú, Chile, para que se disponga para los investigadores. Y Viviana Maciadri pregunta si después de tantos años de la ley de divorcio, no se piensa incorporar algún informe estadístico de divorcio para que se complete. Si bien los circuitos son distintos, yo le comenté nada más que lo que yo había implementado en Ciudad de Buenos Aires, porque bueno, está más centralizado. Pero bueno, si se piensa hacer algo de eso a nivel nacional. Al resto le digo que los que tengan alguna pregunta que hacer, levanten la manito, como les dije al comienzo, ahí de reacciones, y la formulen. Bueno, voy a tratar de esbozar algunas respuestas. Con respecto a la pregunta de Jorge sobre microdatos, en realidad nosotros brindamos información en distintos formatos a los distintos investigadores o público en general. La Argentina cuenta con un sistema de acceso a la información pública, que cada persona puede hacer un pedido de acceso a la información pública y que debe ser respondido, pero la respuesta debe cumplir con las normas, digamos, establecidas para la información que se recolecta, ¿no? Y en ese sentido ustedes saben perfectamente que la información estadística es una información de carácter confidencial y no puede ser divulgada en forma individual. Y por otro lado, hay la ley sobre protección de datos personales,
establece en forma particular que los datos de salud son datos sensibles. O sea que tenemos, por ser la información estadística de hechos vitales, lleva las dos características, ¿no? Información estadística confidencial y además cuando tratamos de datos sobre causas de muerte o sobre embarazos a lo largo de la vida, empezar a nacer, semanas de gestación, etc., son datos de salud que son datos sensibles. Por lo tanto, los microdatos que nosotros ponemos a disposición en la página web nuestra o como datos abiertos, que es otra política que se viene desarrollando desde hace varios años, son datos que si bien se podrían llegar a considerar de alguna forma microdatos, pero tienen niveles de agrupación de ciertas variables para tratar de evitar que puedan ser identificables esos registros. En particular, hemos planteado varias veces la necesidad de avanzar en algunos desarrollos para poder, digamos, poner mayor cantidad de información a nivel de disposición, digamos, que esté disponible para distintos usuarios, pero las respuestas que obtenemos hasta ahora siempre son que debemos cumplir con el secreto estadístico y somos los responsables de que eso ocurra. Por lo tanto, poner microdatos a disposición con todas las variables por las características poblacionales de la Argentina y por la baja cantidad de población en algunas provincias y departamentos, se hace muy difícil. Por lo tanto, la respuesta es que los datos están disponibles bajo pedido, y en esos pedidos se evalúa, digamos, si existe algún riesgo o no de vulneración de la identidad de las personas, tratando siempre de poder, digamos, facilitar lo más posible el desarrollo de investigaciones, porque estamos convencidos que los datos son para usar, ¿no? Pero deben ser usados dentro del marco que nos imponen las distintas legislaciones que abarcan esta recolección de datos. Y con respecto a lo que tiene que ver con divorcios, bueno, si bien estamos sí en el año 21, ya hemos pasado, cuando ya en el año 1, porque la última reformulación de las estadísticas vitales corresponde al año 2001, se implementó en el año 2001, ya en ese momento se discutía sobre la importancia o no de tener la información sobre matrimonios en las estadísticas vitales. Y como contenido nacional, lo cual no quiere decir que los registros civiles o que las oficinas provinciales puedan recopilar información sobre matrimonios y divorcios y otros tipos de datos que caracterizan los hechos vitales de la población. Como contenidos nacionales se acordó en ese momento, y hasta fue casi un logro, sostener el formulario de matrimonio. Y la realidad es que a nivel nacional no tenemos una base de datos de matrimonio, porque muchas provincias no ingresan esa información, solamente nos reportan la cantidad total de matrimonios. Y nosotros informamos esa cantidad nada más, pero no ha habido una visión o una necesidad, a nivel por lo menos de los organismos nacionales, de contar con información nacional sobre matrimonios y divorcios. Sí, me vuelven a preguntar sobre protocolos de anonimización. Bueno, existen protocolos de anonimización, pero finalmente siempre hay riesgo, digamos, de identificación de las personas. Bueno, sería como para toda una conversación muy larga sobre eso, pero cuando uno incluye datos sobre características como pueden ser edades, cuando ser edades extremas, entonces, bueno, ahí tiene uno que empezar a evaluar si va a publicar muertes de personas de 100 y pico de años o de muy baja, por ejemplo, niños de 4 años, que a lo mejor en un año, en un periodo de tiempo, solamente ocurre una y entonces está poniendo la causa de muerte. Y bueno, ahora con el tema del COVID se ha empezado a pedir con mucha frecuencia datos sobre la fecha de ocurrencia o por cuestiones de clima para evaluar el impacto de las olas de calor o de frío, y entonces todo eso la verdad que complejiza mucho desde el punto de vista de los servicios estadísticos de brindar información para que pueda ser utilizada, pero a su vez resguardar la información individual de las personas. Entonces es algo que lamentablemente todavía no hay un estándar o una respuesta común para dar. Las recomendaciones internacionales, a pesar de que hay protocolos, siempre son de que las oficinas de estadísticas tienen que evaluar el riesgo de divulgación de datos antes de poner a disposición de terceros una determinada base de datos. Así que esos son limitantes. Es un problema que venimos arrastrando. Para mí es de gran preocupación, porque creo que hay una subvaloración del riesgo potencial de identificación
de datos al disponer de datos. Yo no estoy de acuerdo en lo personal con las estrategias que tienen algunos otros países latinoamericanos de poner a disposición en páginas web de las bases completas, porque debemos pensar que en la actualidad, y eso está en todos los manuales actuales sobre de-identificación y anonimización de datos, que actualmente no es solamente el riesgo de identificación de datos, no es solamente, tiene que ser evaluado solamente con la base de datos que uno pone a disposición, sino los problemas que pueden surgir de cruces de esa base de datos con todas las otras bases de datos que pueden estar disponibles. Con lo cual eso genera digamos, un nivel de complejidad para resolverlo bastante amplio. Y a nosotros, la verdad, que nos implica una tarea bastante grande cuando recibimos pedidos de acceso a la información pública, evaluar si esa información es o no, o podría constituir, digamos, algún tipo de violación al secreto estadístico o a los datos sensibles de salud. Y la última pregunta, para no extenderme demasiado, que hizo Victoria sobre senilidad o vejez, en realidad el nuevo término. La primera aclaración que uno tiene que decir es que la Clasificación Internacional de Estadística de Enfermedades es una clasificación de enfermedades y problemas relacionados con la salud, así lo es desde hace muchos años. Los términos que incluye no son solamente causas de muerte, sino que se incluyen términos que son utilizados también para caracterizar otros fenómenos, y de hecho uno podría decir que, bueno, el parto, que también forma parte de un parto normal, por ejemplo, que tiene un código específico en la CIE-10, no puede ser caracterizado como una enfermedad tampoco, y sin embargo aparece muchas veces aparece dentro de la CIE y otros términos también. Hasta donde yo puedo transmitir de este problema que ha sido difundido y ya se ha hecho una sesión especial desde de la OMS y a nivel regional, invitando a las distintas asociaciones de gerontología para debatir este tema, es que en realidad era habitual en los certificados de defunción o en otros registros incluir la palabra senilidad, y se había evaluado como conveniente reemplazar esa palabra por vejez, para caracterizar un determinado periodo de la vida. La OMS está dispuesta, digamos, y ha abierto nuevamente la discusión a recibir propuestas alternativas por, digamos, todo el ruido, podemos decir, que generó el descubrir esta categoría. Pero, insisto, la respuesta en primer lugar de la OMS oficial sobre esto es que la clasificación no es solo una clasificación exclusiva de estados morbosos o de patologías, sino que también incluyen otro tipo de afecciones o estados o factores que afectan o podrían afectar la salud de las personas o los motivos de contacto de salud de las personas con los servicios de salud, y por eso era necesario incluir este término dentro de los códigos. Gracias, Carlos. Bueno, por acá están todos muy afectados con el tema de los datos y los microdatos y el problema de no tener esa anonimización muy larga. Bueno, el anonimato de los datos. Y bueno, Carlos Grushka pregunta sobre el DNI. Y bueno, este tema espero que lo podamos tratar también en la sesión plenaria de INDEC, pero es un tema, me contesto algo. En el Instituto Germani ya hemos enviado una nota a La Baña, tuvimos una reunión, nos hizo lugar La Baña para hacerle preguntas sobre el censo, porque se mandó una nota firmada ahora por varias asociaciones y nosotros tuvimos contacto con el CELS también. Y hay muchas dudas acerca de eso, estamos esperando respuesta, pero todavía no la tenemos sobre el tema del DNI. Pero yo coincido. Sí, como acá repite Carlos Grushka, le voy a contestar una cosa. El hecho de una cosa es lo que yo registro, o lo que yo digo, lo que el sistema estadístico registra en el formulario, y otro es lo que se difunde. Es decir, a mí la ley no me prohíbe registrar el nombre de una persona en un formulario estadístico de defunción. Lo que me prohíbe es difundir ese dato y difundir los datos de forma tal que pueda ser identificada la persona. Esto sin meterme en cuestiones de si es
lícito o no incluir el DNI en el censo, porque tiene otras implicancias que entiendo que lo va a explicar mucho mejor los especialistas del censo. Pero digamos, nosotros en el certificado de función podemos tener perfectamente el nombre del fallecido, de hecho lo tenemos, y el documento de identidad. No hay nada que nos impida registrar eso. Lo que nos obliga la ley es a no difundir ese dato o a proteger la confidencialidad de esa información. Perfecto, muchas gracias. A ver si hay algo más en el chat o alguien... No. Sí, está levantando la mano Martín. Sí, ahora sí, estaba mirando el chat. Me vuelve loca. Bueno, dale. No, tranqui. No, a ver, no para continuar inicio de polémica. Sí me parece que es un tema muy importante, controvertido en el sentido que, digamos, que me parece que guardar el anonimato como garantía de privacidad, digamos, es eso lo que está en juego, la privacidad de las personas y la información que le corresponde. Digo por experiencia propia, haberla sufrido y haber estado en organismos de producción de estadística también, hay una cuestión que, amparándose en el famoso amparo que da el secreto estadístico, muchos organismos retasean información que en realidad pueden darse. No quiero decir que sea el caso de Carlos Bebel ni nadie en particular, pero digamos, ahí hay un difícil equilibrio que tiene resoluciones técnicas en términos de preservar la privacidad de la información que las personas brindan, que los distintos organismos del Estado, digo, el registro civil tiene los datos personalizados de cada uno, individualizados, independientemente de las funciones. Me parece importante que el secreto estadístico no sea el fundamento, justificación, excusa para no brindar, digamos, la mayor información posible, lo más desagregada, bases, a los distintos usuarios. Incluso hay se guarda secreto estadístico entre organismos del propio Estado. Entonces, que eso también dificulta la propia gestión de los programas y de las políticas. Tengo alguna reserva. ¿Puedo hacer algún comentario? Sí, digo, tengo alguna reserva mayor en esto de alguna manera poner a disposición de cualquiera las bases, en el sentido que muchas veces después se hace uso de ellas, no digo nosotros, que tenemos todos los cuidados profesionales correspondientes, pero mucha gente que a partir de ahí puede hacer un uso, digamos, inadecuado y no profesional de las mismas. Estos elementos son los que yo tengo ahí para tener esta tensión entre publicar todo y no publicar nada, exagerando los extremos. Dale, Carlos. Bueno, creo que nosotros a nivel de la Dirección de Estadística e Información de Salud a lo largo de los años hemos demostrado una amplia disponibilidad de la información. Cada vez tenemos más herramientas a nivel de página web, de distintos tipos de indicadores, de acceso a tabulados, de facilitarle a los usuarios el consumir la información. Digamos, también somos nosotros, además de la información estadística, de estadísticas vitales, dentro del Ministerio de Salud, articulamos lo que tiene que ver con la producción de datos abiertos, así que todo lo que tiene que ver con la disponibilizar de los datos diarios de vacunados y de casos de COVID en plataformas de datos abiertos y con las normas de datos abiertos, nosotros estamos involucrados como oficina en eso, así que somos, digamos, proactivos en lo que tiene que ver con el uso de la información. Y, por ejemplo, en lo que comentaba sobre la articulación entre organismos de nivel nacional, hemos tenido infinidad de reuniones para ver cuáles eran las mejores formas de compartir información o cuáles eran los marcos legales que nos permitieran compartir información. Y en casos particulares, bueno, por ejemplo, con el Ministerio de Seguridad, cuando hemos querido hacer avances sobre comparación de datos para ver fuentes
las variaciones entre homicidios registrados por el sistema de alerta temprana que manejan ellos o los homicidios que tenemos en estadísticas vitales. Hemos hecho convenios entre las dos instituciones donde se establecían los criterios de uso y de confidencialidad y las formas de acceso de esa información. Nosotros, cuando hay investigadores que nos solicitan información, muchas veces hemos pedido, y vemos que eso puede tener algún riesgo, para no impedir el trabajo del investigador, hemos pedido cartas de aval de los coordinadores o directores de las tesis, con compromisos de confidencialidad de los datos, de que no se van a dar los datos a terceros, y confiamos en que eso es así. Porque si lo preguntamos desde el punto de vista legal, esos acuerdos que estamos haciendo son solamente un acuerdo de parte de buena voluntad. No hay ningún instrumento que a mí me diga, si tiene la firma del director y la firma mía, eso ya es garantía de que no van a hacer nada. Me ha pasado de saber de gente que ha pedido bases de datos a la Dirección de Estadística, estando en un organismo, y a los años no trabaja más en ese organismo, pero parece que se llevan de souvenir las bases de datos que le dimos. Y entonces empiezan a producir otros datos en otras áreas. Ah, no, sí, porque yo los tuve porque me lo dio fulano que trabajaba en otro organismo y los tuve. Bueno, y entonces empieza ahí, y la ley es clara que la responsabilidad sobre el secreto, el cumplimiento de la confidencialidad de los datos recae sobre los que trabajamos en el sector de estadística, ¿no? O sea, mientras no se modifique esa ley, tenemos que tratar de tener los recaudos. Obviamente siempre puede haber gente malintencionada, y yo entiendo que la mayor parte de los investigadores no son malintencionados, porque como dijo Victoria, yo también formo parte como investigador en una función dentro del Instituto de Salud Colectiva. Entonces tratamos de que los datos se usen lo más posible. Pero publicar microdatos de todo abierto, digamos, con fecha de nacimiento, fecha de función, el departamento de residencias, a causa de muerte, eso la verdad que escapa a las posibilidades actuales. Gracias, Carlos. Sí, es un tema bastante, es muy serio. Yo me acuerdo la primera experiencia que tuvimos por el tema de cuando fue SIDA, que yo había mandado, me acuerdo estaba Elina, que también se puso furiosa, había mandado los datos abiertos, había que mandar las direcciones, todo eso, y sacaron en el diario, graficado en la ciudad, los casos puntualizados. Entonces había la gente que decía, ¡ay, tengo un vecino que tiene SIDA! Fue tremendo. Entonces es una cosa bastante seria. Yo creo que eso, no sé, después ahora con toda esta digitalización, si mandan también los datos directamente a las DPE de Registro Civil, lo mandan con documento también, o sea, como que hay que fijar esas pautas, ¿no? Porque diríamos las DPE deberían recibir los datos anonimizados para trabajarlos, o si no, firmarse convenios. Es una cosa grave. Porque en realidad dentro de las direcciones provinciales de estadística rige el secreto estadístico y la confidencialidad para todos los miembros. Es decir, la ley dice que todas las personas que forman parte de las direcciones de estadística del Sistema Estadístico Nacional somos responsables por el cumplimiento de eso. Entonces no es necesario que la DPE no sepa quién se murió. Lo que no puede hacer es la DPE es decirlo o permitir que terceros se enteren de esa información. No, está bien, o sea, entregar el dato en la base, diríamos, la base de alguna forma que otra que persona pueda identificarlo, exacto. Perfecto, perfecto. Bueno, nos pasamos ya casi 15 minutos, tenemos que ir redondeando porque si bien hay un receso para el almuerzo, a las 14 empiezan las otras sesiones. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta o algo? Si no, bueno, yo quería agradecer, la verdad que fue una sesión muy importante porque nos saca muchas dudas a los que investigamos, sobre todo ahora que uno está alejado de la producción, dentro de las direcciones de estadística. Entonces, bueno, está como investigador externo. Entonces, es muy bueno, para mí, siempre lo ha sido, y por eso estoy en producción de datos en esta comisión, es saber cómo se produce el dato, y ver la calidad y los problemas que puede llegar a tener para hacer buenos trabajos después de investigación, realmente, sobre información. Entonces, les agradezco
Ahora, Carlitos, te doy. Primero termino de agradecerles. Les agradezco muchísimo a todos los ponentes, realmente que ha sido para nosotros muy importante tenerlos en esta mesa. Y bueno, y también a todos los compañeros que estaban reclamando, diríamos, conocer todas estas nuevas tecnologías en el avance de las vitales. Ahora, Carlitos, te dejo. Adelante. Estás muteado. Ahora sí. Gracias. Aprovechar la presencia de Carlos para preguntarle también respecto a la publicación por parte del Ministerio de Salud del exceso de mortalidad del año 2020, haciendo uso de las estadísticas del 2020 que los investigadores no tenemos disponible. Opinión al respecto o comentarios al respecto. Gracias. Sí, el comentario que quiero dar sobre eso es que, tal como dice el artículo, se utilizó información anticipada que no es la base de datos de estadísticas vitales del año 2020. De hecho, todavía hay varias provincias que no nos han remitido la información del año 2020, así que nosotros no tenemos un consolidado nacional a la fecha de las estadísticas vitales, sobre todo de funciones 2020. El artículo se elaboró con la solicitud a cada una de las provincias del total de defunciones ocurridas reportadas por, como decía Patricio, por ejemplo, una de las provincias todas las provincias remitieron los datos, pero eran a partir de los registros de totales de defunciones ocurridas por mes en el año 2020. No tenemos la causa, no tenemos la edad, no tenemos el sexo. Tenemos, digamos, algunas provincias probablemente a lo mejor en el caso de Buenos Aires lo tenían, pero a nivel nacional ese artículo se elaboró con el total de defunciones ocurridas por mes en la Argentina, no de las fuentes estadísticas vitales tradicionales, y la información del artículo, digamos, la cantidad de muertes que se utilizaron, ha sido solicitada al Ministerio por distintos medios periodísticos y demás, la información que se utilizó, o sea, las defunciones por mes, y se ha facilitado esa información. Pero, reitero, no es la información y es totalmente de carácter preliminar ese estudio. Consideramos que tiene robustez porque se elaboró con datos solicitados en mayo de este año, pero cuando tengamos los archivos definitivos de estadísticas vitales podremos, digamos, volver a validar esas análisis de exceso de mortalidad, claro. Y además dividirlo por causa, dividirlo por grupo de edad y sexo, que en ese sí, yo estoy esperando eso también. Están todos esperando eso, y además va a ser un gran problema, porque todos nos van a pedir los datos desagregados por día, por mes, por fecha, por provincia, por departamento. No, yo para ciudad. Patricio. Pero tal vez eso mismo lleve a pensar si los plazos de publicación de las cifras definitivas consistidas deben mantenerse, si puede hacerse una publicación de información global sin tanta desagregación de manera anticipada, aunque sea preliminar. Es que nosotros no recibimos, como comentamos antes, no recibimos archivos anticipados de las provincias, solamente tenemos una remisión anual del archivo definitivo, consolidado y puesto el moño, por decirlo rápidamente, de una provincia. Y a la fecha hay, no voy a decir cuáles, pero tenemos 4 provincias o 3 que todavía parece que el moño no están decididas a hacer el paquetito y mandarnos la base de datos. Entonces estamos en el mes de ya avanzado octubre y todavía no podemos nosotros... No pusieron a hacer el consolidado. Claro, hacer el consolidado. Entonces, eso fue un poco también el disparador de este proyecto de certificado de función digital, y poder decir, cuando a la Argentina le preguntaban qué cantidad de muertos totales tenía el año pasado, 2020, qué cantidad de muertos totales tuvo en abril del 2020, le preguntaban, o la OMS pedía que reportáramos la cantidad de muertes desagregada por semana, por grupo de edad y sexo, de cada una de las semanas epidemiológicas del año. Y la respuesta es, la Argentina no sabe qué cantidad de muertes se producen a nivel nacional. Puede ser que una provincia lo sepa, provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, a lo mejor algunas lo saben, o varias lo saben, pero a nivel nacional no sabemos la cantidad de muertos que ocurren
en el mes pasado o en la semana pasada. ¿Qué podemos hacer al Patricio quería respecto? decir algo. Carlitos, perdóname. Sí. Patricio Salabardo quería decir algo. No, voy a Adelante. contar algo muy cortito como respaldo de lo que estaba diciendo Carlos. Nosotros en los registros, el principal problema que tenemos es la falta de recursos tecnológicos. Yo le decía en la exposición, ¿no? En el registro, por lo menos en provincia, cuando nosotros llegamos, las estadísticas se llamaban cuantitativas, no había ninguna calidad estadística. Y eso, a ver, se cumplía con lo que dice el texto de la ley. Ahora, ¿cómo hacemos para que eso nutra a quienes tienen que recibir esa información? Nosotros, por lo menos en provincia, tenemos esa comunicación diaria con el Registro Nacional de las Personas, en que cada vez que se labra, como tenemos labrado digital ya desde el 2016 a hoy, cada vez que se labra una partida, la notificación es automática, pero hay otras provincias que todavía no se labra digital, lo que yo creo que lo hemos charlado algunas veces con Carlos en algunas reuniones, se necesita una inversión fuerte para los registros de las personas, porque la realidad es que muchas veces estamos funcionando en el día a día y con la inscripción y los trámites diarios, pero el procesamiento de toda esa información, que es riquísima, no tenemos la capacidad después para hacerla. Entonces, ese por ahí también es el principal problema. Y como decía antes también, esto de los certificados digitales, con lo cual, que es la prueba de la partida, ¿no? Primero el certificado del médico, después la partida. Como el certificado hoy no es digital, y yo creo que cuando se avance, ahora está por terminarse de funciones, y cuando se avance con el de nacimiento, si estén ahí las estadísticas, si las llenen los médicos, si no se llenen el registro civil esa información, y después tenga que viajar por correo, ahí sí vamos a tener un número o una estadística mucho más rápida y más certera. Nosotros en los primeros meses de pandemia, que lo hemos charlado con la Dirección de Información Estadística de provincia, era casi imposible poder en tiempo y forma llegar con los formularios papel. Y fue un gran problema que hemos tenido. Provincia de Buenos Aires está bastante avanzado en ese tema, pero hay otras provincias que no. Yo creo que digamos, la inversión y el ojo tiene que estar puesto en ayudar a los registros para que produzcan rápido esa información. Perdón. Martín, vos seguís teniendo la mano. ¿Querés hacer alguna otra pregunta o es de antes? Es de antes. Bárbaro. Carlitos, ¿querías cerrar algo? ¿No? Gracias nomás. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra mano levantada, siendo ya casi las 1:30, tenemos que comer algo antes de las sesiones que siguen a la tarde. Muchísimas gracias nuevamente, realmente fue muy importante la colaboración de estos ponentes para nosotros, como yo digo siempre entre comillas, desasnarnos de los problemas que hay por detrás antes de la obtención del dato. Muchísimas gracias a todos y a todos los compañeros que estuvieron. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Raúl. Y no dejen de venir a la Carlos. plenaria del censo también, que vamos a seguir discutiendo. Bueno, muchas gracias. Chao. Gracias Gracias a todos. A Carlos, a Carlos, Gebel. Gracias. Muchas gracias.